Muy bien, y ya nos metemos en la primera entrevista del día. Decíamos hoy en el inicio del programa contábamos sobre la situación del ex juez Luis Federico Arias, la injusticia que había sido para todos nosotros, por lo menos, este avance sobre un juez muy querido en la ciudad de La Plata, y también para la Comisión Provincial por la Memoria, que presentó una denuncia, un escrito ante la ONU, y tenemos hoy a Roberto Cipriano García que nos acompaña. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Contanos primero cómo fue esta presentación que se hizo ante la ONU. Es una relatoría especial de Naciones Unidas que justamente aborda las cuestiones de la independencia de los magistrados en los países que forman parte del sistema mundial, ¿no?, de derechos humanos de Naciones Unidas. Y bueno, justamente lo que se planteó y se señaló como un hecho muy grave para la institucionalidad democrática en nuestro país es la destitución del juez Arias, que claramente es una institución que tiene un objetivo que está fundada, digamos, en razones políticas, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con su desempeño como juez, sino tiene que ver con el contenido de sus sentencias. Entonces, ante la diferencia que el Poder Ejecutivo mantenía con Arias por las distintas sentencias que él emitía, que además son sentencias muy razonadas, muy fundadas desde una perspectiva de derechos humanos y que recepciona todos los pactos internacionales de derechos humanos que justamente Naciones Unidas ha promovido. Bueno, ante eso, digamos, claramente aparece la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, que al ser justamente interpelado, cuestionado por las sentencias de Arias, decide enjuiciarlo y sacarlo del cargo, ¿no? Para nosotros es un caso muy claro de arbitrariedad, de injerencia del poder político dentro del Poder Judicial. Y es, digamos, tal vez uno de los hechos más graves que afectan a una república, ¿no? Esto que tanto se declama muchas veces, la necesidad de fortalecer la república, los poderes de la república, etcétera. Después, en los actos y en los hechos concretos, lo que se hacen es avasallarse. Así que, bueno, esa preocupación es la que le transmitimos a esta relatoría, le solicitamos que intervenga, bueno, un paso más en esta situación que para nosotros continúa, que es justamente tratar de que se vuelva atrás con esta medida, que por supuesto ya la destitución fue efectivizada, se ha apelado, digamos, esta resolución a la Suprema Corte Provincial, que tiene que resolverla, y además este planteo a esta relatoría, que si bien la opinión que esta relatoría puede emitir no es vinculante para el Estado, sí es un señalamiento que se hace al Estado reclamándole medidas para revertir esta situación. Claro, digamos, lo que puede decir la relatoría no va a ir en consecuencia con lo que se pueda llegar a pasar. Exacto, sí. El tema es que se interpela al Estado Nacional, claro, porque quien responde a los organismos internacionales es el Estado Nacional. De esta manera es el Estado Nacional el que va a tener que dar explicaciones, pedírselos a la provincia, bueno, seguir generando distintos actos que den cuenta de esta arbitrariedad, que la visibilicen para ver si esto logramos que se revierta, ¿no? Claro, bueno, esto se da también en un marco de aleccionamiento también a jueces que dictan sentencias que no van en el orden de lo que piensa el poder político de turno, en este caso, porque se han dado otros casos de otros jueces a los que también se los aleccionó y se los persigue también por sus sentencias, ¿no? Mira, claramente el Poder Judicial nunca ha sido en nuestro país un poder autónomo de los gobiernos y los poderes de turno. De hecho, el problema que tenemos es el sistema de selección, que lo que genera es una dependencia importante de todos quienes hacen una carrera judicial, una dependencia de los actores políticos para poder avanzar en esa carrera judicial. Ese es un problema estructural. No obstante eso, hay excepciones de jueces, fiscales, defensores que cumplen con su tarea, como marca la ley, digamos, y lo que claramente aparece en el caso de Arias, además, es el doble estándar que se utiliza para evaluar a los magistrados, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, la semana pasada el Procurador General de la provincia acaba de archivar, digamos, el sumario administrativo que investigaba las conductas del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo, que es un fiscal general que fue agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la dictadura. Es decir, alguien que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, ni siquiera se lo investigó administrativamente. Por supuesto que el jury también lo archivaron sin siquiera abrirlo. Entonces vos ves una doble vara, digo, alguien que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, directamente no se lo investiga, si pareciera que no fue grave lo que hizo, claro, mientras que un juez que dictó sentencias fundadas debidamente, sustentadas en los pactos internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito, que tienen rango constitucional, lo destituyen por el contenido de esos fallos. Bueno, ¿no? Y en ese caso ustedes lo habían denunciado también de la CPM al fiscal general de Mar del Plata. Pues ya que tocaste el tema a Mar del Plata, bueno, Echecolás le habían dado la domiciliaria justamente en Mar del Plata. Se conoció la sentencia de la Corte Suprema finalmente revocando esta domiciliaria de Echecolás, por suerte, ¿no? Sí, por suerte. Hay dos fallos de la Corte, más allá de que muchas veces cuestionamos a la Corte Nacional. Hay dos fallos de estos días, uno es ese, que nos parece importante, y el otro es el fallo de la Corte que también manda a juzgar a Chocobar, digamos, ¿no? Que es un
un agente de la policía local de Avellaneda que mató a una persona por la espalda, una persona que había cometido un delito y que estaba corriendo. Y que se ve por cámara de seguridad también, ¿no? Claramente, y que simbólicamente es la expresión máxima de la política de seguridad de este gobierno, porque eso lo que provocó fue una felicitación del propio presidente de la Nación, de la ministra de Seguridad de la Nación, que lo citaron, lo sacaron la foto, reivindicaron. Sí, de hecho es hablar como una doctrina Chocobar, ¿no? Exactamente. Empezar a pensar a la policía de ese lado. Sí, es un mensaje simbólico muy fuerte hacia las fuerzas, digamos, y bueno, es lo que no es nuevo. Bullrich ya ha defendido a los gendarmes que intervinieron en el caso Maldonado, a los prefectos que mataron a Rafael Nahuel. Bueno, es una reiteración, pero el de Chocobar tal vez es una de las secuencias más impactantes, porque el propio presidente lo había recibido y la ministra lo vio 2 veces incluso. Así que bueno, estamos en un momento crítico, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos, pero también desde la institucionalidad de nuestra democracia, digamos, se van consolidando acciones políticas que cada vez restringen y achican más los derechos en lugar de expandirlos, ¿no? Y de incluir cada vez más sectores de la población, ¿no? Esto por supuesto que no está desfasado de toda la situación crítica que se vive desde el punto de vista económico, ¿no? La gran cantidad de despidos, todo lo que va generando socialmente, ¿no? Ahora, pero hay un dato importante que en este fallo sobre Checolás, el único voto en contra es del nuevo presidente de la Corte Suprema, de Rosenkrantz, quien lo había puesto, digo, Mauricio Macri en su idea de poner 2 jueces. Uno de estos jueces era Rosenkrantz, digo, que fue abogado del Grupo Clarín. Exacto. Digo, no es casual. Nadie puede decir que sea incoherente de Rosenkrantz. Es un fallo acorde, digamos, a su perspectiva ideológica, a sus antecedentes, a su historia, digamos, ¿no? Para nosotros es grave, digamos, porque además son cuestiones que la sociedad argentina, en el caso de aquel famoso fallo del 2x1, que después revirtió el Congreso Nacional, ahí claramente se vio el posicionamiento de esta nueva Corte, ¿no? Lo que llama la atención quizás es la posición de Rosati ahí, que había entrado junto con Rosenkrantz y que no votó con él en esto. Vota en otro sentido, sí. Pero bueno, obviamente es una Corte que viene consolidando fallos regresivos en temas de derechos humanos, no solo en este, digamos, ha habido otros antecedentes que preocupan y que, bueno, requieren de un gran esfuerzo, digamos, de los actores judiciales, pero también de los organismos y demás, para consolidar ciertos pisos, ciertos estándares judiciales que después con un fallo te los vuelven atrás, ¿no? Y en ese sentido esta Corte ha dado muestras claras de retrocesos. Ahora, hoy vamos a hablar más adelante con Nicolás Sanpedro de Internacional, vamos a hablar sobre la elección de Bolsonaro. ¿Ustedes tienen miedo o temen que pueda haber un tipo de política así fascista como el de Bolsonaro en la región, en el país? Sí, es muy preocupante, digamos, la verdad que es grave, es preocupante, nos genera... varios miembros de la Comisión por la Memoria han tenido un rol muy protagónico, muy activo. Adolfo Pérez Esquivel ha ido muchas veces a Brasil con todo este proceso. Estamos realmente preocupados. Creo que son realidades diferentes, países distintos. Es decir, nosotros tenemos también a la derecha gobernando nuestro país con otras características. También creo que la organización de los trabajadores es diferente, de las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos. El proceso de memoria, verdad y justicia que se vio en la Argentina no se vio en Brasil. Bueno, creo que es difícil a veces, no son temas complejos de comparar como automáticamente, pero sí es un tema obviamente que tiene impacto en nuestro país, que es preocupante y que, bueno, debe hacernos pensar también a nosotros desde nuestra perspectiva, digamos, cómo vamos construyendo unidad de sectores diversos de la sociedad para que estos pisos que hemos conseguido en todos estos años de democracia no se desanden fácilmente, ¿no? Muy bien. Gracias, Roberto, por venir, es muy amable.